Vamos a estar buscando en el libro de Romanos, capítulo 7. Libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 4. Gloria al Señor. Romanos, capítulo 7, verso 4. Y dice así la palabra del Señor. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia con que nos has llevado en este año, Señor, que se ha ido. Y aquí nos introducimos, Señor, en este año nuevo, y este es el primer día de reunión delante de ti. Rogamos, Señor, que tu bendición sea sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, Señor, y en todas las cosas tú nos estés dando de tu bendición. Sea un año, Señor, de tu mano donde tú nos lleves, Señor, y nos enseñes, y nos muestres cosas gloriosas, y veamos tu mano poderosa en medio de nosotros, mi amado Señor. En ti confiamos, Señor, nuestra esperanza está puesta en ti, nuestro auxilio eres tú. Por eso, Señor, en tus manos encomendamos este año en el cual entramos, Señor, para que en todo tiempo tú estés guardándonos, librándonos del mal y llenando nuestro corazón de tu presencia. Se llene, Señor, nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia de tu presencia. Tu Espíritu Santo tome cada corazón, cada mente, Señor, y sea llevado delante de ti, Señor. Que en este año, Señor, tu Espíritu añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Que en este año, Señor, vuelva a los corazones apartados, Señor, delante de tu presencia, Señor. Se abran sus ojos para reconocerte como su Dios, como su Salvador. Señor, que este año sea un año, Señor, de poder, de victoria, de gracia abundante sobre de tu pueblo. Que sea un año, Señor, de bendiciones espirituales de arriba, con dones, con talento, con gracia en medio de tu pueblo, con ministerio, Señor, levantando hombres y mujeres tuyos, Señor, para gloria, para alabanza, para honra de tu nombre. Que este año, Señor, sea un año de ricas bendiciones espirituales sobre todo tu pueblo, Señor, con bendición de arriba y bendición de abajo. Prospere los hogares, Señor, de mis hermanos. Prospere sus trabajos, Señor. Prospere sus cosas. En todo sean prosperados por tu gracia. Y tu Espíritu, Señor, los envuelva en todo. Dios mío, sea un año de victoria y un año de gloria para tu nombre, de honra para tu nombre. Gracias, Padre. Gracias te damos por tu grande bondad. Muchas gracias, mi amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hemos leído en este libro de Romanos, capítulo 7, versos 4 y 5, cómo es que el apóstol Pablo nos lleva a lo que hemos creído, que hemos muerto, porque al recibir a Jesús como nuestro Salvador, nosotros hemos creído en su sacrificio en la cruz, y no solamente creímos, como muchos creen, que Cristo murió en la cruz, y esto es así, sino que nosotros hemos creído que hemos sido nosotros crucificados con Cristo, y nosotros hemos muerto con Cristo, y nosotros hemos resucitado con Cristo, y que con Cristo estamos sentados en regiones celestes. No todos creen eso. A nosotros nos fue dada la fe para creer a todo lo que Dios dice en su palabra, y esto a nosotros
nos llevó a una posición espiritual, a una posición especial, a una posición de justo, de santo, de perfecto, a una posición de mirarnos como el Señor nos mira, no como miran los hombres, porque como miran los hombres, todos son pecadores. Como miran los hombres, no pueden dejar de pecar. Como miran los hombres, son gusano, polvo, tierra. Pero Dios nos dio una fe que nos lleva a mirarnos como Dios nos mira, como sus hijos. Y nos mira en Cristo, en su Hijo. Así que lo que es el Señor es lo que nosotros somos para Dios. Y esta posición que el Señor a nosotros nos ha dado mediante el cuerpo de Cristo por su muerte y por su resurrección, dice, hermano, que esto nos llevó a nosotros para que llevemos fruto para Dios. Es lo que nosotros leímos, hermano, en el verso 4 y 5, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces nosotros miramos, ¿se puede llevar fruto para Dios o se puede llevar fruto para muerte? Fruto para Dios lleva gloria, honra y alabanza al Señor. Y fruto para muerte lleva a la persona a un juicio. Y en el juicio, hermano, el decreto del pecador que es la muerte. El hombre que pecare, ese morirá. Entonces, nosotros miramos que se puede llevar fruto para Dios o que se puede llevar fruto para muerte. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, nuestro fruto natural era fruto para muerte. Por eso estábamos acostumbrados a hacer lo malo, a hacer todo lo vil, a hablar mal, en fin, un montón de cosas que son frutos para muerte. Nosotros estábamos acostumbrados a eso y nos parecía que estaba bien, porque cuando no se tiene la luz de Dios, lo malo parece que está bien, que es lo bueno, hasta que viene la luz de Dios. Cuando viene la luz de Dios y nosotros creímos que hemos muerto, que hemos nacido de nuevo, eso se produjo dentro de nosotros, entonces los ojos espirituales se abren ahora para ver las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista del Señor, de Dios. Entonces, mirando desde el punto de vista de Dios, miramos juntamente con el apóstol Pablo y él habla de dos frutos, que se puede llevar fruto para Dios o que se puede llevar fruto para muerte. El fruto para Dios sale de un hombre espiritual y el fruto para muerte sale de una naturaleza pecaminosa, es decir, de nuestra naturaleza humana que continuamente es asediada y continuamente quiere ella por su propia naturaleza hacer lo malo. Entonces nosotros miramos, hemos sido nosotros llamados, hemos sido nosotros justificados, hemos sido nosotros glorificados a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese es el propósito de nuestro llamado. Por eso es la preparación. ¿Por qué Dios nos va preparando? Para que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué Dios nos viene hablando mediante la palabra? Para que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué Dios quiere que nos limpiemos más todavía? Para que llevemos fruto para Dios. Y todo tiene que ver, hermano, con ofrecer a Dios justamente fruto, un fruto que solo puede salir del hombre espiritual, porque del hombre natural no puede salir otra cosa sino fruto para muerte. Cuando nosotros leemos en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 31, Jesús dijo así a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros hemos estado viendo cómo es que Jesús, cuando él se fue, él le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulo a todas las naciones. Entonces nosotros dijimos, hagan, quiere decir, hermano, que es un trabajo el hacer un discípulo, porque tiene que ver justamente con la enseñanza que se le da. Jesús dijo, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Quiere decir que aquellos establecidos y puestos por Dios no pueden evitar ni esquivar la palabra de Dios, sino que enseñar justamente las cosas que el hombre necesita para ser un hombre libre.
Porque cuando estábamos en el mundo, nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado nos arrastraba donde quería. Pero cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, morimos y nacimos de nuevo, entonces la verdad de la palabra de Dios a nosotros nos lleva a una libertad, a una verdadera libertad. Porque no es cuestión de decir yo soy libre y estoy, hermano, haciendo lo malo. ¿Cómo puede alguien decir que es libre cuando hace maldad? Entonces alguien que hace maldad no es libre. ¿Qué es lo que necesita? Conocer la verdad. ¿Y a dónde lo lleva la verdad? La verdad lo lleva a una libertad gloriosa. Una gloriosa libertad, una libertad maravillosa que lo lleva justamente a llevar frutos para Dios, frutos para Dios. Y los frutos para Dios no se lo pueden llevar en la carne. En la carne no se puede llevar fruto para Dios. En la carne se lleva fruto para muerte. Por eso Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué es lo que mandó Jesús que haga a los apóstoles? Que hagan discípulos. Entonces, ¿qué tenían que enseñarle? La palabra de Dios. ¿Y qué más tenían que enseñarle? Que tienen que permanecer en lo que escuchan. ¿Qué sentido tiene que se enseñe algo y luego que usted escucha siga haciendo la misma cosa? ¿Qué fruto va a producir la palabra enviada, hermano, para corregir, para enseñar, para instruir al hombre de Dios, para que sea criado en la justicia y en la santidad de la verdad? Si escuchando la palabra el hombre sigue su mismo camino y no cambia de actitud. Entonces Jesús le dijo que para ser libre tienen que ser discípulos, y para ser discípulos tienen que permanecer en las palabras que escuchan. La palabra que ustedes escuchan tienen que permanecer, porque la permanencia en la palabra de Dios, de lo que Dios dice, lo lleva a ser un discípulo. Alguien que escucha la palabra y que no obedece a lo que dice el Espíritu, nunca va a llegar a ser un discípulo y nunca va a poder llevar a cabo el trabajo que Dios quiere que haga, porque el trabajo lo hace el Señor con los discípulos. Nosotros hemos estado viendo en una oportunidad: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Este me servirá. ¿Cuál? El que ande en el camino de la perfección. ¿Y quién es el que anda en el camino de la perfección? El discípulo. ¿Y por qué el discípulo anda en el camino de la perfección? Justamente porque permanece en la palabra de Dios. La permanencia en la palabra de Dios, en lo que Dios viene hablando, lo lleva a ser un verdadero discípulo. Entonces Jesús dijo así: seréis verdaderamente. Entonces cuando dice verdaderamente, se ve que hay otros que no son verdaderamente discípulos, porque escuchan y no hacen. Oyen la palabra de Dios y siguen el rumbo de su torcido camino. Parecen como que son discípulos, pero con ellos Dios no va a poder trabajar. Nosotros ahora entramos en un año nuevo. Estamos enfrente de un año nuevo, hermano, para hacer un gran trabajo. Pero este trabajo lo hacen los discípulos. No lo pueden hacer los creyentes. Los discípulos, aquellos que son seguidores de un maestro, aquellos que escuchan lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y permanecen en la palabra. Entonces, al permanecer en la palabra, lo hacen en la permanencia discípulos del Señor. Y el ser discípulos del Señor los lleva a conocer la verdad. Porque muchos están atados, hermano, en cuántos pecados y en cuántas cosas. ¿Sabe por qué están atados? Porque no conocen la verdad. ¿Sabe por qué no conocen la verdad? Porque no son discípulos. ¿Y por qué no son discípulos? Porque no permanecen en la palabra. Mire cómo es, hermano, una correlatividad. El que permanece en la palabra se hace discípulo. Al hacerse discípulo conoce la verdad. Y al conocer la verdad, entonces pasa a ser verdaderamente libre. Los judíos de ese tiempo dijeron: ¿libre de qué si yo nunca fui esclavo? Y Jesús le dijo bien clarito en el verso 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros vimos en una oportunidad
¿de dónde surgen todos los problemas? El hombre está cargado de problemas, la mujer está cargada de problemas, problemas por todo lado, problemas con el vecino, problemas en el trabajo, problemas en la calle, problemas en el tele, lleno de problemas. Y todo el mundo quiere solucionar su problema. Y nosotros hemos estado viendo que no es cuestión de quitar el dolor, sino que ir a la raíz, aquello que produce el dolor, que es la infección. Entonces, no atacar el dolor, sino la infección, para que sacando la infección, el dolor se termine. Entonces nosotros dijimos, ¿cuál es el problema del hombre? Que está lleno de problemas. ¿Saben cuál es su mayor problema? Y el centro de todo, el pecado. El pecado es el centro de todo el problema de la familia, de todo el problema de la mujer, del hombre, del joven. Es el pecado. El pecado es el centro, porque es el pecado el que causa los problemas. Entonces ustedes quieren solucionar los problemas por todos lados y el pecado sigue estando ahí y los problemas siempre van a estar, hermano, como un perro muerto, está siempre echando olor y usted echa ray, echa un montón de cosas, a ver si saco el olor no se va a ir, lo que hay que sacar es el perro muerto. Por más que eche Lisonfor y lo que usted le quiera echar, no es el asunto sacar el olor, hay que sacar lo que produce el olor. Entonces no es cuestión de solucionar los problemas, hay que sacar, hermano, lo que produce los problemas. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. Por eso es que lo que hizo Dios, hermano, para ayudar al hombre, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para solucionar el problema del pecado. El mundo tenía un problema, el pecado lo atacó, lo envolvió, lo gobernó, el pecado lo llevó a las partes más bajas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, hermano, dio una solución al hombre, envió a su Hijo para solucionar el problema del pecado en el hombre. Quiere decir que cuando Cristo vino, murió en la cruz, cumplió toda la ley, Él solucionó el problema del pecado del hombre. El problema del pecado del hombre en Cristo está solucionado. De ahí en adelante, los que han creído ahora tienen que ir rumbo hacia la gloria de Dios. Deben avanzar rumbo a la gloria del Señor. Por eso nosotros leímos Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. No es cuestión de saber, es cuestión de permanecer. Los demonios también saben y el diablo también sabe. Lánzate de acá arriba, porque escrito está. Se conocía la escritura. Le puede citar a usted textos bíblicos, pero se lo conoce de pe a pa, pero no tiene la entrada en el reino de Dios. Quiere decir que el conocimiento, hermano, no lo hace salvo. ¿Qué es lo que hace salvo a la persona? La fe en el sacrificio de Cristo. ¿Y qué es lo que le da crecimiento? La obediencia a lo que el Espíritu dice y habla a la iglesia. Entonces tiene que ver, hermano, no solamente con conocer, sino con obedecer. Por eso Jesús le dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Si no, van a ser simples seguidores. ¿Vio? Jesús, cuando tuvo que elegir, la Biblia dice, hermano, que miró así, fue a la noche a orar y cuando volvió eligió 12. Eran muchos. Él inició con nada, inició solo el ministerio, inició él solo predicando, pero después empezaron a sumarse Pedro, Juan, empezaron a sumarse, después ya eran una gran cantidad de gente que lo seguía y gente de seguidores de Jesús, Jesús fue a orar y cuando descendió escogió 12, no escogió una multitud, escogió 12 y a esos 12, con esos 12 le mandó para que estén con él, para que aprendan todas las cosas y después para enviarlos a predicar, a sanar, a libertar a los oprimidos del diablo. Pero llamó a los 12, ¿por qué no llamó a los demás? ¿Por qué solo 12? Porque con 12 era suficiente para llevar a cabo el trabajo. Y de los demás, ¿a quién escogió? Nosotros hemos estado escuchando: pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra, pero me va a servir en los que se perfeccionen, los que quieran ir adelante, los que sean fieles. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, estos me van a servir. El que ande en el camino de la perfección, los que se esfuercen, los que quieran ir más allá, los que quieran servir al Señor, lo que quieran hacer, esto me van a servir. Él escogió a 12, había una gran multitud, sin embargo escogió a 12. Su ministerio era un ministerio de 12, pero esos 12 eran firmes, seguros.
No se movían, estaban ahí, firmes, seguros, estaban aprendiendo. Los demás iban y venían cuando querían, iban, hermano, a donde ellos querían, hacían lo que ellos querían, pero esos dos estaban ahí, siempre a la par del maestro, aprendiendo. Por eso llamó a los 12, a los demás los dejó, iban y venían, eran creyentes, seguidores nada más, pero estos 12 eran discípulos. Seguidores hay un montón en toda la iglesia, pero discípulos no son muchos los discípulos. Y el Señor hace el trabajo y su obra con los discípulos, no con los seguidores. Entonces Jesús le dijo así a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, en lo que yo les enseño, porque van a tener un conflicto con las cosas que yo les enseño, un conflicto con las cosas que los sacerdotes le enseñan. Entonces es como decir, van a tener un conflicto con las cosas que el Señor dice en la palabra de Dios, con lo que ustedes sienten, con lo que ustedes desean, con lo que ustedes quieren. Entonces va a haber un conflicto, porque yo quiero esto, pero veo en la Biblia que Dios dice otra cosa. Va a existir un conflicto, y ahí es donde ustedes tienen que decidir. El verdadero discípulo decide por Cristo. El seguidor hace como él quiere. Un día está, otro día no está, un día se va, otro día viene, un día desaparece y otro día, acá estoy, buenas tardes. Entonces vuelve a aparecer porque es un seguidor, pero con los seguidores Dios no trabaja. Por eso tenemos que aprender a mirar no a los seguidores, miremos a aquellos que están firmes, que son fieles al Señor, aquellos que sirven constantemente al Señor, que no se vuelven atrás. Pues miremos a ellos y vamos adelante juntos, rumbo a la perfección. Porque para justificarnos y no, si fulano no viene, yo tampoco vengo, y si sultano no viene, yo tampoco vengo, hay un montón de facilidades que el diablo le da para justificarse. Pero los discípulos, ellos no necesitan justificarse. Ellos quieren seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Y siguen al Cordero. Por eso Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Habían creído, pero el creer no es suficiente. Nosotros creemos, gloria a Dios, creemos en el Señor Jesús, pero el creer no es suficiente para ser libre. Los demonios también creen que Dios es uno, pero el creer no es suficiente, hermanos, para que ellos tengan una libertad. No es suficiente el creer, sino que el creyente tiene que ir más allá. El creer es el inicio, es el principio. Iniciamos creyendo, iniciamos aceptando, iniciamos, nacemos, empieza la formación, y ahí es donde empieza, hermano, a verse el verdadero creyente. Jesús le dijo no a cualquiera, a los judíos que habían creído, a ellos le dijo. No le dijo a los fariseos que no querían saber nada de la palabra que él hablaba, sino a los judíos que habían creído. Le dijo a ellos: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Si permanecen, si no, van a ser creyentes nada más. No discípulos, creyentes nada más. Sí, él es creyente, cree en Dios, cree en Jesús. Sí, es un creyente, pero no es un discípulo. Porque un discípulo es un seguidor de un maestro. Un discípulo es alguien que está pendiente de su maestro para recibir todas las enseñanzas que él tiene para darle. Y no solamente para recibir, sino para llevar a la práctica lo que su maestro le dice y lo que su maestro le enseña. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, ustedes que creyeron, ustedes que dicen que tienen fe, ustedes que dicen que creen en Dios, ustedes que dicen que son cristianos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si lo leemos al revés, diría: si no permanecen en mi palabra, no van a ser nunca mis discípulos. No van a poder ser mis discípulos. Y si no son discípulos, entonces tampoco van a poder conocer la verdad. El engaño lo va a arrastrar, la mentira del diablo lo va a llevar donde quiera, lo va a meter y lo va a llevar como un botín. Si no creen a la palabra que les hablo, no van a conocer la verdad, y al no conocer la verdad van a ser llevados por cualquier clase de doctrina. Y no solamente eso, nunca van a ser libres del pecado, siempre van a ser esclavos de él. Y donde el pecado los llame, ahí van a ir. Y donde el pecado le indique, ahí van a estar. Y donde el pecado los lleve, ahí van a ir. ¿Y a dónde va el pecado? Piense. Al cielo no va, le aclaro. El pecado no entra en el cielo. En el cielo no existe el pecado. Ahí no hay pecado.
Entonces dijo Jesús así: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, de verdad mis discípulos. Y van a conocer la verdad. Al permanecer en la palabra, hacerse discípulos del Señor, van a conocer la verdad. Y la verdad que ustedes conozcan, que se le abría el sentido, lo va a llevar a ser verdaderamente libre. Los judíos que estaban ahí dijeron algunos: si nunca fuimos esclavos, ¿de qué vamos a ser libres? Y Jesús les respondió en el verso 34: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces dijimos, ¿cuál es el problema de todos los hombres? El problema de todos los problemas. Justamente, hermano, es el pecado. No es solucionar los problemas que dan vuelta alrededor, sino solucionar este problema. Y este problema del pecado, Dios ya lo solucionó con Cristo en la cruz. Él lo solucionó. ¿Para qué? Para que nosotros lo que creamos, entremos en el camino de la vida, oigamos lo que el Espíritu dice y habla a la iglesia, y llevando a la práctica lo que el Espíritu dice, crezcamos espiritualmente. En el libro de San Juan, capítulo 15, verso 1, Jesús dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, Jesús dijo así: Él no vino a condenar al hombre. Él vino a salvar lo que se iba a perder. Ese es el trabajo del Señor. Pero Jesús acá dice: yo soy la vid, el labrador es mi Padre. La vid no corta gajo, ella alimenta, pero el labrador sí, el labrador es el que saca. Y Jesús dice así: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo pámpano y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y cuando usted lee el próximo versículo, dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que produce la limpieza? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que la palabra que se habla, la palabra dada por el Espíritu, es la que va limpiando. Es la palabra de Dios la que va arrancando, la que va quitando aquellos vicios, aquellas cosas, hermano, que perjudican justamente a la vid, hermano, y que dañan a la planta para que no dé el fruto. Él lo va sacando. Por eso Dios envía su palabra, abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros corrijamos lo torcido, lo que se salió fuera del camino lo metamos para adentro, lo que nos equivocamos, corregimos y enderezamos nuestra senda, hermano, y vamos adelante. No es la voluntad de Dios que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al final del llamado supremo que nos ha dado. Esa es su voluntad, que nosotros lleguemos. En el camino tropezamos, caímos, nos equivocamos, erramos, pero mientras tenemos aliento de vida, tenemos tiempo de corregir, enderezar y volver adelante rumbo a la perfección. Quiere decir que todo depende de nosotros, de si queremos llegar. Yo quiero llegar, no sé usted. Pienso que todos nosotros queremos llegar al final. Por eso este es un llamado supremo. Y no es un llamado para ser simplemente un creyente, sino un llamado para ser discípulo. Él está llamando a los discípulos, está llamando a ser discípulos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces hace un llamado al discipulado, para que aquel que oiga la palabra de Dios se encienda una llama dentro de su corazón y un deseo de servir a Cristo. Y mirar adelante en este año que entra con esperanza de hacer mucho más de lo que hizo el año pasado. El año pasado no empezó algunas cosas, este año las voy a empezar con esperanza. Así que, hermanos amados,
Hemos sido llamados para llevar fruto para Dios. Medite. Hemos muerto con Cristo. Hemos resucitado con Él. Estamos sentados con Cristo en regiones celestes para que llevemos fruto para Dios. Ese es nuestro supremo llamamiento. Así que pensemos, meditemos y obedezcamos a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Que el mal no nos detenga, sino que vamos adelante juntos rumbo a la perfección. Amén, hermano. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por su supremo llamamiento que ha hecho en nosotros. Somos llamados a ser discípulos. Somos llamados a ser discípulos, no solamente creyentes, sino discípulos, seguidores del Maestro. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias por este supremo llamamiento. Gracias, Señor, porque tú nos estás